Bueno, y acá estamos comenzando la segunda hora de Cinefilia de este sábado, acá por Radio Punto Cero, y para eso vamos a tener una charla con parte integrante de uno de los estrenos que están sucediendo en esta semana, que ya han empezado a mostrarse al público la semana anterior, y en este caso es la ficción de Santiago Loza, perdón, que se llama Amigas en un camino de campo. Y para hablar de este estreno tenemos conectada a Eva Bianco, una de sus actrices protagónicas. Eva, Javier Lucy, acá desde Cinefilia te saluda. Buenas tardes. Hola Javier, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. ¿Vos me oís bien? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, perfecto. bien. Mientras estamos esperando a Pablo también, parte integrante de esta charla, vamos a empezar hablando con vos sobre, a ver, no es la primera vez en tu incursión en el mundo de la filmografía de Santiago Loza, pero ¿cómo llegó Amigas a tu vida? Mira, bueno, me habló Santiago que estábamos en época de pandemia todavía y que estaba este proyecto que con posibilidades de hacerla en ese momento donde aflojó un poco las, las, eh, la época esa Sí. y que también tenía este componente de la poesía que él Ujú. pensaba que podía funcionar, que la poesía también estuviera de forma directa en la película. Sí. Y que también reunía a Anabela Bassi Basigalupo. Galupo, que bueno, nos conocemos mucho entre los tres, y que él creía que era posible que hiciéramos este proyecto. Me mandó el guión, me encantó, por supuesto, y además siempre es un premio, un regalo trabajar con él. Así que fue un momento muy luminoso para nosotros volvernos a juntar y hacer esta película que la filmamos en Sierra de la Ventana en ese momento. Así llegó y así nos fuimos encaminando a hacerla. Para los que todavía no tuvieron la oportunidad de ver Amigas en un camino de campo, más o menos podemos contar que tiene que ver con algunas situaciones en particular. Una es un meteorito y la posibilidad y la llegada de una hija. A partir de eso es que Sandra, tu personaje, se va en un día, es un día de este personaje y de los personajes que la rodean en un camino, hablando, contándose algunas cosas, no diría resolviendo algunas otras, pero por lo menos poniéndolas a la luz, mientras, como vos decís, ese paisaje, pero también la poesía de Roberta y Anamico, aparece en la película. Más o menos es eso, siempre es mucho más que lo que uno puede contar y sobre todo, creo, y especialmente en la filmografía de Santi Loza. Pero bueno, esto de estar después de la pandemia, ¿no? Juntarse y por necesidades, pero también me imagino que por la misma necesidad, valga la redundancia, de la escritura de Santi, de lo que quería contar, esto de entrar en la naturaleza de alguna manera, ¿no? Atravesarla, ser parte. ¿Cómo cambia eso para una actriz, esto de estar afuera de un set? Mira, en este caso que son estas amigas que salen a la mañana temprano a caminar por esas sierras en busca de ese meteorito que ha caído y mientras tanto van hablando sobre los que les pasa, porque un poco es eso, que ellas han llegado a un punto que se van a quizás despedir, atravesar, como actriz, estar al aire libre y sumergidas en todo ese paisaje tan precioso que es Sierra de la Ventana, era más fácil encontrarnos en la situación que narra la película, en esos personajes que van hablando de esas cosas tan íntimas, en ese paisaje tan abierto, tan diverso, tan precioso, con tanto cielo, con tanto invierno, cruzando caminitos entre árboles, entre sierra. Fue muy hermoso. Y era parte de lo que te iba llevando a componer y a contar esa situación de estos personajes que van hablando de cosas muy íntimas en un lugar tan abierto.
Y después cuando yo ya vi la película terminada, me di cuenta que es lo que le pasa un poco a las personas que la ven, que se sienten invadidas por esa inmensidad, por esa apertura tan grande que tiene el paisaje, y a la vez los conecta con esta cosa tan pequeña que es la relación de ellas. Hay Ujú, algo que se junta ahí, poéticamente incluso, ¿no? sí. Así que no, fue hermoso, la verdad que fue acogedor ese paisaje y filmar tanto al aire libre. Tu personaje que durante la película no tiene nombre, uno lo ve después en los créditos, que se llama Sandra, ¿no? Es un personaje Sí. que es como, a ver, yo iba anotando cosas mientras iba viendo la película y cosas que le dicen en todo caso los demás y que uno después puede describir también como espectador construyendo, porque es alguien, y puedo empezar a tirar un montón de adjetivos, digo, alguien un poco uranio, un poco hosco, un poco que quizás a la defensiva trata de no generar más vínculos que ya los que tiene, los que ha generado y esos que ha generado se les estaría complicando frente a un cambio actitudinal, podríamos decir, a la autodefensiva, como le dicen algunos personajes. Digo, hay un montonazo más que he escrito por ahí, pero que hacen también de un personaje no amable para con el espectador, porque a veces tiene, sobre todo en el comienzo, digo, porque esto como no deja de ser un día, un transcurrir, una especie de road movie de un personaje, un viaje, que uno sabe que el viaje es exterior y es interior, de alguna manera hay alguna especie de cambio cuando Sandra regresa de nuevo a su casa, pero ahí hay algo en la construcción tuya. ¿Vos sentiste también cómo pararte en un lugar en el que no fuera un personaje tan amable? Yo pienso que son personajes, así lo veo yo, y desde ahí construí, que las pocas relaciones que tienen son vínculos muy profundos y muy Ujú, fuertes. Y después son personas que viven en una zona rural, en una zona campestre, sí, que no es como nosotros que vivimos en las grandes ciudades, que tenemos estamos muy estimulados a expresarnos, sí. a contar lo que nos pasa, a decir lo que tenemos adentro, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y a veces no nos estamos comunicando. Sí, En cambio, este otro personaje, yo no sé si es tan huraño, yo creo que más bien es discreto con lo que lleva adentro ajá. y puede expresarse con lo básico, no es con lo básico tampoco, con lo que necesita expresar en ese momento. Ujú, La amiga, ¿no es cierto? El personaje que interpreta a Anabela, le exige un poco, su sí, hija te también lo le exige. exige un poco, pero ella no es que se niegue, solamente va a transmitir lo que necesita transmitir. Sí. Y no es falta de amor, no es falta de comunicación. Estas amigas han perdido una tercera amiga que ha muerto hace poco Ujú, y están sumidas en esa situación de duelo muy sí, particular. El espectador cuando las ve a estas amigas eh, se da cuenta que les están pasando cosas profundas, sí, pero no se están diciendo, pero se está viendo eso que está dentro de ellas. sí. Entonces esa discreción que tienen para manifestarse a través de la palabra hace que no lo distancie, yo creo, al espectador, sino que el espectador empieza también a sentirse, a experimentar a darse cuenta que hay algo profundo, que hay algo muy revuelto, que hay algo muy doloroso, que hay algo muy delicado que les está pasando. Sí. Y creo que tiene que ver también con la imagen de la película, ¿no? Y con esas poesías que entran, que es lo más directo que hay en la película. Lo más directo son todos esos largos poemas que se dicen y revelan mucho más, ¿no? Que el diálogo entre ellas. Sí, Por lo menos así lo veo yo. Me encantó hacer ese personaje tan delicado, tan fuerte y tan dolido, sí. porque no solamente es una amiga que ha fallecido, sino una amiga que se va a ir, que eso es lo que se transmite en ese viaje, ¿no? En este caminar el campo buscando un meteorito, que no es Ujú, tampoco una cosa menor. no. Eh, Así la veo yo y así veo esta relación, ¿no? Y también con respecto a cómo nos toca a nosotros vivir en otro lado en otro territorio, como es la ciudad y lo que nos pide y lo que nos exige, ¿no? Sí, hay algo de eso que la película trae y presenta, digo, esta hija que se fue a la ciudad, el encuentro con su amiga,
el personaje que hace, que es Nora, que es tu hija, digo, se encuentra con una amiga, con Virgi, también le están diciendo esta cuestión de cómo es en la ciudad, cómo es estar en el lugar en el que viven, digo, y además con respecto a eso de cómo te dicen los otros personajes al tuyo, cómo le reclaman en todo caso algo que Sandra dice es un reclamo, no quiero entrar en discusiones, no quiero discutir por lo que no tiene sentido discutir. Digo, ahí también hay una postura en todo caso ética para estos tiempos en los que todo nos lleva a la discusión con alguien que trata de sacar de ese lugar, no de esquivar el problema, siento yo, porque además si es la poesía, la gran conductora de todas, y es una conductora también para tu personaje, está ahí, tu voz se escucha desde en el inicio y en el cierre con los poemas, digo, claramente no es alguien insensible, sino que es alguien que está en todo caso cuidando que, como vos decís eso. Mirá con la relación con la hija viene a la mañana y ya demanda cosas. Sí, La madre no le dice mucho, sino que la deja ahí y le dice, hay comida, podés calentar, la va a alimentar sí, y se va. sí. Cuando vuelve a la noche, la hija ya ha preparado ella la La comida y comida. se sientan y a la hija ya le ha pasado algo que se ha limpiado de lo que traía, Sí, o por lo menos se ha alivianado de lo que traía. Y no ha sido una charla con la madre lo que le no, ha producido eso, sino que la madre le da espacio, sí, porque son cosas que tiene que resolver la hija con, la hija ya es grande, son cosas con ella misma que tiene que resolver. sí, sí, sí. Entonces cuando viene, la hija ya está en otro estado y la madre la recibe y la madre le cuenta cómo le ha ido en el día. Pero nadie revela unas cosas íntimas que deben ser atendidas internamente. Sí. Entonces, esa vuelta de tuerca que tiene la película, a mi modo de ver, en este circuito de las relaciones, me pareció muy interesante, muy delicado, muy tierno, y también hay algo que se abre para nosotros, los espectadores, yo creo que a partir de la escritura de Santiago Loza, que es interesante, ¿me entendés? Sí, Y no, totalmente. no es una madre insensible, pero es una madre que da espacios, diría yo, como Sí. estos espacios grandes de paisaje que se atraviesan, ¿no? Y que a uno le van produciendo movimientos Sí, internos. totalmente, totalmente. Lo que pasa es que por ahí no estamos habituados y vivimos en un tiempo en el que pareciera que siempre hay que Sí, decir un algo, ¿no? Entonces, es eso lo sí, que... por eso digo que los territorios de la ciudad, de la urbe, que estamos nosotros, es distinto, nos pasan cosas distintas, nos someten, Sí, porque nos someten al estar tan pegados, al estar tan unidos, al estar tan efervescentes todos en la ciudad, tenemos mucho de la palabra y por ahí la palabra nos limita sí. para comunicarnos con el otro y para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque es misterioso la relación con nosotros mismos también. No, totalmente, totalmente. Creo que la vaciamos demasiado y ahí está la posibilidad y la fuerza de la poesía, digo, para volver a llenar las palabras. Si me permitís un Sí, segundo, Eva, tal cual. está Pablo Piedras ahí, Sí. que es uno de los productores de la película, Ah, a los que le decimos buenas tardes, Pablo. Javier Lucia acá de Cinefilia, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Javier? Sí, sí, te escucho muy bien. Les pido disculpas por que entré un poquito más tarde, No. pero bueno, estoy fuera del país y me hice lío con los horarios. No, no hay problema, Pablo. Estábamos hablando con Eva un poco de la construcción del personaje, de lo que significó después de la pandemia, en la pandemia, filmar en donde se filmó, en Ventana y demás, la película Amigas en un camino de campo. ¿Cómo fue tu entrada en la producción de la película, Pablo? Bueno, básicamente el proyecto surge a partir de que construimos una nueva productora y esta es la primera película de esa productora. Soy el que armó esa productora, se llama Gong, Gone Cine. y queríamos empezar nuestra producción con la película de un director o de una directora que nos interese mucho, etcétera. Y todo empezó así. Yo soy muy admirador y amigo de la obra de Santiago Loza, tanto teatral como cinematográfica. Había que hacer una película en unas determinadas condiciones, con un tono intimista, con una serie de particularidades del orden de la producción. Y bueno, se me ocurrió que la mejor idea en varios sentidos era convocar a Santiago para ver en qué cosas andaba dando vueltas, qué ideas tenía. Y a partir de ahí, digo, es un llamado que le hice a Santiago y bueno, y él se interesó mucho. Tenía otras producciones, pero eran todas de una escala muy grande
que no, digamos, que en la época de pandemia, en las condiciones que estábamos, no se podían hacer. Entonces le dije, no, lo que yo te estoy proponiendo es otra cosa. Y entonces nos pusimos de acuerdo y bueno, se armó la producción de Amiga. Bien, perfecto, ahí está, y tenemos la posibilidad de ver. Recién estaba hablando con un productor también del documental de un estreno de este jueves, que es El Kaiser de la Atlántida, y entonces teniendo la posibilidad de hablar con un productor, además de que era director, digo, no voy a perder la oportunidad también de hablar del rol del productor, viniendo vos también de otro campo, si no me equivoco, que tiene que ver con el académico, ¿no? Además. Sí, 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 yo soy un productor muy novel, la verdad que con muchas cosas para aprender todavía. Sí, toda mi carrera es académica, me dedico sí, a investigar, soy investigador del CONICET, de clases de historia del cine hace muchos A años. pensar a pensar el Sí, cine desde otro lugar, digo, ahora, a construir el cine que después otros pensarán o vos mismo pensarás. ¿Cuáles son los planes de esta nueva productora? no, bueno, la productora un poco tiene una característica que es hacer películas que por las propias condiciones de producción, que por suerte hasta ahora ha tenido la productora, se puedan empezar y terminar en un plazo corto. En general, el cine, por las características de su financiamiento, el 90% de los casos, bueno, nada, es un proceso largo, ¿no? Desde que uno empieza a pedir subsidios hasta que arma toda la estructura y finalmente puede rodar y después hace toda la postproducción y estrena, eso puede llevar de 4 a 10 años, yo qué sé, Ujú. o más, depende de cada caso. Bueno, en el caso de Gong, producimos en otra escala y de otro modo, que tiene que ver con que, digamos, cuando surge la idea de una película y nosotros tenemos la posibilidad de financiarla y de realizarla, rápidamente, digamos, vamos hacia eso y podemos terminar la película en el plazo de un año, por ejemplo, que es muy rápido para decir. Ujú. En este caso de esta película es fundamental justamente porque, si bien la película no habla de la pandemia, que yo, bueno, es una cuestión ya más particular, tienden a no interesarme tanto las películas que hablan directamente de la pandemia como hecho social. Sí. No he visto películas que me interesen mucho de ese lugar. Me interesan las películas que de algún modo remiten más elípticamente a eso. Y esta película en un punto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con los espacios abiertos, los cerrados, con el reencontrarse, con la palabra, con toda una serie de cuestiones que obviamente nunca hablan directamente de la pandemia, pero la pandemia está ahí, la pandemia, la cuarentena y bueno, todo lo que tuvo que ver con esos años, ¿no? Ese momento. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas inicialmente, eh, lo que hace Gong en general es producir películas que tengan planteos bastante radicales en términos estéticos y narrativos, que es lo que más nos importa, películas de ficción, y que puedan, digamos, tener una escala de producción que permitan que desde que se origina el proyecto hasta que se termine pase poco tiempo. Porque si no también lo que empieza a pasar, o que tampoco es una crítica, sino simplemente una observación, que hay veces que, bueno, uno hace una película en relación con una determinada coyuntura, 10 años después, 8 años después, 5 años después, bueno, las cosas han cambiado mucho, más en Argentina, Sí. en América Latina, Sí. y claro, el diálogo con el contexto, bueno, con lo social, con una cantidad con lo cultural, empieza a ser otro, que a veces también puede ser muy productivo y muy interesante, pero muchas veces no, ya están como desfasados. Al propio director, capaz, director, guionista, los creadores, ya no están tan interesados en esos temas cuando la tienen que entregar, cuando Sí. la tienen que estrenar y tienen que hablar con periodistas y hablando de algo que les pasó hace 7 años. Pero, digo, está bien, eso sucede y así funciona, digamos, buena parte de la producción de cine actualmente, pero bueno, cuando existe la posibilidad de hacerlo de otra manera, yo creo que también vale la pena, ¿no? Totalmente, totalmente. Eva, vos tuviste la posibilidad de acompañar a la película, ¿sí? ¿Cómo fue esa Sí. recepción? ¿Cómo fue esa recepción por afuera del público que uno conoce? Vos sos una actriz que sos muy conocida, que tenés mucha filmografía acá, digo, sabés cómo puede responder el público argentino, pero ¿cómo responde el público, por ejemplo, de España, que sé que ahí acompañaste la película? La verdad que no hubo mucha diferencia cómo la recibieron acá. La gente lo que decía era que, sobre todo los periodistas, eso me sorprendió, que hicimos notas, que la película de pronto salían
del tempo un poco agitado que tiene la vida y que ingresaban en la película y que la película los serenaba y les Sí, hacía entrar en otro tiempo, sí. más sereno, más aquietado y, y lo agradecían. Me sorprendió eso, no la tenía tan clara yo. Ujú. Y todos coincidían en eso. También estuve en el Festival de Cine de Cosquín, en Sí, Córdoba. sí. Se pasó la película ahí y también estuvieron esos comentarios de que producía ese cambio de estado interno, no desde un lugar pretencioso de la película o direccional, sino que es algo que te va tomando y ya estás ahí y te quedas como en ese lugar más cercano a ese paisaje que tienen los personajes. Totalmente, sí, sí, entras en otro tiempo y eso es, eso se nota no en el ritmo de la película de alguna manera se te mete adentro, así como uno pareciera Sí. estar acompañándolas a ustedes en esa maravilla del lugar, fotografiada por Edu Crespo maravillosamente también. Digo, que el contacto con Roberta y Anamico desde la poesía, vos lo tenías previo, fue un descubrir a partir de la incorporación en el guión de Santiago. ¿Cómo fue eso? Yo no la conocí a través de este proyecto y Ujú, cuando fuimos allá, ella vive allá. ujú, Y fue hermoso porque me di cuenta, estando en su casa, por su barrio, por sus calles, me di cuenta que la poesía empezó a bajar, porque podía ver su cielo, podía ver los animales, podía ver las plantas, podía ver eh, el- eh, todo lo que ella narra, lo palpé. claro. Entonces fue muy interesante, tampoco eso lo tenía claro y ella me hizo ingresar a mí en su poesía, que es un estado, que es un paisaje, que es Ujú. una realidad de donde ella está. Fue muy hermoso ese encuentro, muy hermoso. Y también fue como un regalo que la película me dio, su poesía y su mundo, estar en su mundo y filmar dentro de su mundo. Totalmente. Y ustedes nos acercaron también a ese mundo a partir de las actuaciones, a partir de productores que piensan y dan lugar a que películas como Amigas en un Camino de Campo se lleven adelante y puedan encontrar un lugar y puedan encontrar un público. No sé si tienen ahí a mano o se los estoy complicando, si no, igual les anticipo que solo tengo, donde el público puede encontrarse con Amigas en un Camino de Campo. Ah, ¿No lo tienen? Lo digo yo. Pablo, vos lo Sí. tenés. No, no lo tengo acá, mano. Sí Bueno, puedo lo decir digo de mi yo, novia lo digo yo que y está escuchen, hoy. escuchen Sí, los oyentes, escúchenlo con la voz de Eva Bianco y con la voz de Pablo Piedras, porque siempre está bueno que ustedes los inviten, pero sé que a veces es como complicado. Están en el Cine Gomón, pueden ir a verlo, está durante esta semana en las salas del Cine Gomón. Y también va a estar en el circuito chico del CCK, en el Museo del Cine y en el Centro Cultural Recoleta. Está desde a partir del jueves 10, estuvo la semana anterior en La Lugones y también va a estar esta semana, el jueves estuvo y va a estar, y el jueves y el viernes, perdón, y este sábado, hoy, a las 22:30 para los oyentes que están en Rosario, en el Cairo, en la sala del Cairo va a estar también Amigas. Y a partir del jueves 31 para los oyentes que estén ahí en Córdoba, va a estar en el Hugo del Carril. Y si no, sigan por ahí las redes para ver en qué momento y en qué lugar pueden ir a ver. Vayan al cine a ver cine y sobre todo vayan al cine a ver Amigas en un Camino de Campo. Eva, Pablo, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. gracias a ustedes. Gracias, Saludos, Eva. gracias a Saludos. ustedes. Saludos, Pablo, un abrazo. Un Y nos abrazo. vamos con el tercer tema del día de hoy, que es If I Love You, el tema de Vagabond, integrante de la banda sonora de Red, White and Royal Blue, un estreno reciente de la plataforma Prime Video.